Está aquí con nosotros el diputado federal Javier Gutiérrez, el licenciado Pedro Vázquez, representante del PT ante el INE, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del partido, el diputado Óscar González, también integrante de la dirigencia nacional, y la diputada federal Magdalena Núñez. Pues damos inicio a esta conferencia de prensa, estamos a sus órdenes y bienvenidos. El Partido del Trabajo convoca a todos ustedes, como dignos representantes de los medios de comunicación, a una conferencia en el propósito de hacer públicas un conjunto de irregularidades en la base de datos del Instituto Nacional Electoral. De entrada, nos ha sorprendido que existan dos sistemas de cómputo y los dos sean oficiales, el que se presenta en forma de internet, abierto a la población, a la ciudadanía, pero también un sistema interno a manera de intranet. Ese problema no sería grave, sino porque se encuentran grandes inconsistencias, grandes diferencias e información que efectivamente nos ha llenado de preocupación. Esas diferencias numéricas nos parece que al no estar firmes, al haber errores de cálculo numérico, hace que la intervención que el Partido del Trabajo ha tenido verdaderamente no tenga un fundamento sólido. Y queremos nosotros expresar y hacer y dar a conocer a todos ustedes el conjunto de irregularidades en el cómputo que hemos encontrado y que nos parece grave, porque le está quitando el principio de credibilidad a la elección y el principio también de certeza, el principio también, que es muy importante, de imparcialidad y de equidad y legalidad a la contienda electoral. Le cedemos pues la palabra al compañero licenciado Pedro Vázquez González, nuestro representante nacional ante el Instituto Nacional Electoral, para que nos precise pues de manera numérica estos problemas. Buenas tardes y gracias por su presencia. Lo primero es de dónde el Partido del Trabajo obtuvo la siguiente información. Públicamente, el Instituto Nacional Electoral ha mencionado que existen dos bases de datos. Una disponible a todo público, ciudadanos, partidos, observadores internacionales, gente de otros países interesada en el proceso electoral en México. Y una más que es de trabajo para consejeros y partidos políticos. En la base de datos pública del conteo distrital, unas casillas. La base de trabajo de reportes de incidentes en las casillas. Contiene también la hora de instalación y cierre de las propias casillas. Y también un pormenorizado informe sobre funcionarios que fueron tomados de la fila. Gente que no fue capacitada por el INE, pero que para completar las mesas directivas de casilla fueron tomadas de la fila que en ese momento estaba antes de iniciar la jornada electoral. El Partido del Trabajo, al escuchar que se han encontrado irregularidades en la base de datos pública, decidimos ver si sucedía lo mismo en la base de datos de trabajo. Para ello, entonces, entramos a la información disponible en la intranet del INE y encontramos que hay dos formas de observar la información de los cómputos distritales. Una, consulta en línea por medio del sistema de cómputos distritales y de circunscripciones, en donde se puede consultar cada una de las entidades, distritos y secciones. Y otra, obtener la información de la base de datos mediante el sistema de generación de base de datos, en donde se puede bajar la información de todas las casillas del país. La base de datos entonces que utilizamos fue la última disponible y que tiene fecha del 15 de junio de 2015 a las 21:07 horas.
En esta base se encontraba en el listado de cortes del sistema que se realizaban cada media hora. Vamos a destacar los puntos que consideramos relevantes del análisis. Lo primero que hicimos fue identificar si existía alguna diferencia de votos entre la información pública y la información del sistema de trabajo. Todo parece indicar que en la base pública y en el sistema de cómputos distritales y de circunscripciones se cuenta con la misma información. Votos de mayoría relativa en todo el país: 39.723.480 votos. Total de votos del PT de mayoría relativa: 1.105.384 votos, más 51.241 de la coalición PRD-PT, que esta se divide entre los dos partidos. Y también la votación total del resto de los partidos en la misma en los dos sistemas. Sin embargo, la información obtenida por medio del sistema de generación de base de datos nos arrojó resultados diferentes. El total de votos es de 39.708.178. Estamos encontrando aquí una diferencia de 15.302 votos de diferencia. Y los votos del PTMR son 1.105.000, 30 votos, más los 51.150 de la coalición PRD-PT. También, desde luego, existen diferencias en la votación del resto de los demás partidos. La pregunta es: ¿por qué existe esta diferencia? ¿Cuál de las bases de datos es la correcta? ¿Con qué información los consejeros están tomando decisiones? Inconsistencias encontradas. Inconsistencias: casillas sin el dato de boletas sobrantes, casillas que reportan 0 boletas sobrantes, inconsistencias: más votos que personas registradas en la lista nominal, listas nominales mayor a 750 personas, votos totales igual a 0. Información que consideramos faltante: no existe el dato sobre el número de ciudadanos que acudieron a votar. Tampoco existe información sobre el número de boletas extraídas. Por lo tanto, sostenemos que no se presenta el dato sobre el número de ciudadanos que acudieron a votar. Ninguna casilla tiene esa información. La columna de ciudadanos que votaron está vacía en ambas bases de datos, en las dos bases de datos, que deberían estas de contener el número de ciudadanos que se presentaron a votar y a quienes les fueron repartidas las boletas correspondientes. Esta información está escrita en las actas por los funcionarios de casilla. Esta información existe, pero no está reflejada en la base de datos. Lo que sí tenemos que decir es que este dato sí es reportado en el PREP, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Resaltamos inconsistencias e información incompleta sobre las boletas sobrantes. La siguiente información se obtuvo de la base de datos que obtuvimos del sistema de generación de bases de datos. Casillas sin dato de boletas sobrantes: 57.629 casillas. Esto representa el 38.5%. Esta información es igual en la base de datos pública. En estas casillas se concentró el 37.76% de la votación total emitida, lo cual se traduce en 15.056.285 votos. Casillas que reportan 0 boletas sobrantes: 550 casillas, que representan el 0.38%. Esta información también es igual en la base pública. En estas casillas se concentró el 0.30% de la votación total emitida, lo que se traduce en 118.112 votos emitidos en estas casillas. Es importante mencionar que en estas casillas
no votó el 100% de la lista nominal, por lo que debieron de sobrar boletas. Un dato más importante también que consideramos relevante: más votos que personas registradas en la lista nominal. En 26 casillas se pueden observar que hay más votos que personas registradas para votar. En estas casillas se contabilizaron 11.531 votos, lo que representa el 0.03% total de votos. Esta información que estamos dando coincide con la información en la base pública. Lista nominal mayor a 750 personas. En la fracción tercera del artículo 253 de la LEGIPE se menciona que el máximo de electores por cada casilla es de 750 personas. Cuando la sección supera esta cifra, se instalan tantas casillas contiguas como sea necesario. Esto quiere decir que no debería de haber casillas con listas nominales mayores a este número. En la base de datos de Intranet aparecen 48 casillas con listas nominales superior a 750 personas. Esta información que estamos dando coincide con la información en la base de datos pública. Votos iguales a 0. En esto se detectaron que hay 140 casillas en todo el país, en donde la votación total fue igual a 0. La información excluye las casillas que no fueron instaladas y de las que no se recibió el paquete electoral. También se excluyeron a las casillas especiales. En la base de datos pública se encontraron que hay 132 casillas en esta misma situación, o sea, votos igual a 0. 100% de la participación ciudadana. Se encontró que en 2 casillas participó el 100% de los electores. Aunque esto siempre será una situación deseable, lo consideramos poco factible de que todas las personas vayan a votar. Pero lo más curioso es que en una casilla en Chiapas, una casilla en Chiapas, 109 personas votaron por el PRI y una persona se abstuvo. La lista nominal en esa casilla es de 110 personas. Los siguientes preguntas y cuestionamientos al INE. ¿Por qué existen estas inconsistencias? ¿Qué no deberían de existir mecanismos para detectar estos errores? ¿Cómo es que podemos confiar en las elecciones si la información es inconsistente? ¿Es correcto que se tomen decisiones como imponer un interventor al PT existiendo este tipo de errores? ¿Qué se nos ha dicho? Que son errores de captura. Entonces la pregunta es, ¿no se debería capturar nuevamente esta información para que todos tengamos la información que es correcta? Por su atención, gracias. Miren, después de hacer un estudio con la base de datos pública que hace el INE, hemos encontrado una cantidad importante o muy relevante de inconsistencias. Otras que tendrían que ser, que tienen bastante certeza, como el dato de que hay 40% de las casillas de todo el país que no fueron los representantes nombrados por el INE quien llevó a cabo la elección. 40%. El más grande en la historia moderna de nuestro país. El más grande desde que existe IFE. Desde el famoso 88 a la fecha nunca se había encontrado que el 40% de los funcionarios nombrados no asistieran. Esto conlleva un retraso promedio entre 2 y 3 horas. Si calculáramos, como dicen los expertos, que te tardas en votar entre 3 y 4 minutos, es físicamente imposible que hayan votado
tantas gentes en una casilla. Físicamente imposible. Estos datos que nosotros damos, de que hay 6 casillas con más de 750 votos cuando esto no lo permite la ley. Esto no es necesario ni siquiera que vaya a un tribunal. Es una inconsistencia que debe de corregir la autoridad. No es necesario que sea impugnado por cualquier partido político, sino simplemente tiene que ser corregido por la autoridad que organiza la propia elección. Tenemos 48 casillas con 750. Hay 26 casillas donde los votos son más que la lista nominal. Hay 1,720 casillas donde no hay listado nominal, pero sí hay votos. Y la pregunta más relevante es, se lo preguntamos al INE, ¿con qué sistema de cómputo está tomando sus decisiones? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con el público o con el que solamente tenían acceso las autoridades del IFE, entendiendo consejeros? Si el 5% o el 3% de las inconsistencias que estamos mencionando tuviéramos razón, invariablemente cambiaría el resultado de la elección. Sobre todo si se considera que la ley tiene un criterio del 1%. Si hay un diferendo que no es mayor al 1% en una elección, automáticamente se tiene que contar todos los votos si así lo considera la ley. Pero con toda esta cantidad de inconsistencias que, insistimos, no tendría que hacerlo producto de una impugnación ni el tribunal, lo tiene que hacer el propio instituto. Lo que le pedimos al instituto es, 1, que dé respuesta puntual a los comentarios que ha hecho nuestro representante, el licenciado Pedro Vázquez, ante el instituto, y 2, que limpie su propia elección y nos deje a los mexicanos con la certeza jurídica de que nos enfrentamos a una elección limpia y transparente. Uno de los principios básicos de la participación político-electoral en nuestro país es la certeza. Hoy, esta certeza, después de dar a conocer todos estos datos, no existe. No existe. Entonces, le pedimos al Instituto Electoral que se acerque a esa certeza y dé satisfacción plena a los mexicanos, a los partidos políticos y en particular, en este caso, al Partido del Trabajo. Es mucho más grave una diferencia, según ellos, una diferencia de 0.0007 que una diferencia de un punto porcentual que te define una candidatura de un diputado. Aquí estás definiendo una fracción parlamentaria, la composición de un poder, y estás definiendo, ¿sí?, la existencia legal de una institución de interés pública que lo da la Constitución de la República, llamada partido político. En consecuencia, si puedes lo menos, si puedes lo más, puedes lo menos. El llamado, insistimos, es a la limpieza del propio proceso al Instituto Electoral y de certeza a todos los mexicanos. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? ¿Nos dices el medio? Héctor Gutiérrez, del Financiero. ¿Qué pasó? Gracias. Finalmente, ¿qué pasó con los 37,000 votos que les hicieron perdedizos durante la caída del sistema ¿Ya tienen algún recuento de esto? ¿Ya se sabe en dónde quedaron esos votos? Bueno, debo de decirles que siguen desaparecidos. No hay una respuesta veraz, objetiva, y sí, por el contrario, han reconocido la existencia de fallas en los sistemas de cómputo del Instituto Nacional Electoral. Un equipo costosísimo, manejado por profesionales, que no solamente el Partido del Trabajo, sino el PRD, Morena y otros partidos
y los propios consejeros han reconocido esas fallas y hasta ahorita no hemos encontrado una respuesta satisfactoria. Y está ahorita en marcha un recurso precisamente por la contestación que dieron en la última sesión del Consejo General, donde nosotros reclamamos al Instituto Nacional Electoral y a los consejeros una respuesta veraz, objetiva, cierta, y la respuesta fue que por unanimidad votaron en contra de la petición del Partido del Trabajo para que hubiera claridad y transparencia y se nos explicara dónde están esos 37.037 votos que están desaparecidos, producto de la caída del sistema. Hay un recurso de impugnación en curso, en este momento debe estar llegando a la sala, si no llegó ayer en la tarde, debe haber llegado en el transcurso del día, para que la sala superior conozca de esta inquietud, de esta inconsistencia del propio sistema informático del INE, y ante la negativa de dar una explicación, no solamente al Partido del Trabajo, sino creo que al conjunto de ciudadanos en este país que merecen tener elecciones limpias y transparentes y tener desde luego órganos electorales confiables y apegados a la legalidad. Por lo tanto, la respuesta es no sabemos, no nos han dicho, esperemos que la sala se aplique en ese sentido y al conocer la impugnación que hemos presentado en tiempo y forma contra la decisión del pasado miércoles del Instituto Nacional Electoral, encontremos una respuesta y sepamos todos qué pasó con esos 37.037 votos. Perdón, otra pregunta. ¿Será esto Puntualizar, entonces una venganza del PRI por la actuación del PT en la Cámara, que siempre votaron en contra de las iniciativas, que siempre se mantuvieron como una situación crítica ante el poder? Sin duda alguna hemos sido un partido, desde luego, crítico, hemos cuestionado, hemos dado y expresado puntos de vista contrarios al sistema y desde luego al PRI. Bueno, puede ser que no interese a sectores del poder en México que el Partido del Trabajo, un partido auténticamente de izquierda, se pronuncie y dé sus puntos de vista, y puede ser esto una represalia, ¿por qué no? Para puntualizar en relación a al faltante de 37.000 votos de nuestro partido, lo más sustantivo es señalar que hubo una caída del sistema, que se cayó por más de media hora. Pero lo que es más grave, cuando se reinstala el sistema, no solamente desaparecen más de 37.000 votos a favor del partido, sino que hay un reacomodo de cifras entre todos los partidos y nosotros tenemos sospecha fundada que ese reacomodo de cifras fue para favorecer a los partidos oficiales y en detrimento de los partidos de oposición. Esa es una situación que no nada más afecta, esa caída del sistema no nada más afecta, y tiene que tenerse claro, al Partido del Trabajo. Esa caída afecta a todos los partidos de oposición porque hubo un reacomodo de cifras y algunos aumentaron y otros disminuyeron sustantivamente, como es el caso explícito del Partido del Trabajo, que disminuyó en una cifra de más de 37.000 votos. Irving Pineda, de Televisión Azteca. Preguntarles entonces, a ver, el mensaje de esta conferencia es para pedirle al Instituto Nacional Electoral que vuelva a revisar los conteos de votos. Me gustaría si me pudieran aclarar. Y número dos, ¿qué va a pasar si el 20 y tantos de agosto, en el mes de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que el PT pierde el registro con todo y estas supuestas fallas que hay en los sistemas? ¿Ustedes van a acatar la resolución del órgano? Sí, pedirle al instituto que limpie su propio proceso, que limpie su casa, porque lo que nos está dando a los mexicanos es un resultado de inconsistencias de cierta dimensión que podrían cambiar el resultado de la elección, pero con una dimensión menor cambia el destino de un partido político y una fracción y la composición de un poder. Por otro lado, nosotros tenemos plena confianza que vamos a mantener nuestro registro. No insistimos, le preguntamos al INE, ¿qué base de datos, qué sistema estás usando para tomar tus decisiones? Pero en este momento el Partido del Trabajo, bajo nuestra lógica, tiene registro y va a seguir teniendo registro. Y vamos a seguir existiendo a pesar de las inconsistencias del propio instituto. Pero el instituto merece y está obligado a resolver todas estas fallas. ¿Por qué no hace el instituto su propia auditoría?
¿Por qué no hace? ¿Por qué son tan rápidos para nombrarnos un auditor y muy lentos para hacer una auditoría a su propio sistema? ¿Por qué son tan lentos? Antes de tomar una decisión tan relevante como intervenir a un partido. Es como entrar a tu casa sin juicio. Es como entrar a tu casa sin haber primero revisado si tienes una orden de cateo. Es tan grave como eso. ¿Por qué no hace primero su auditoría? Una auditoría que tardaría 2 o 3 días y no la ha hecho. ¿Por qué no nos dice qué pasó exactamente a las 4 de la mañana del día lunes, que fue a la hora que pasó la caída del sistema? Exactamente a las 4 de la mañana, que es algo muy curioso, no queremos ser especulativos, pero es el horario, ¿sí?, que más distraída está la población. La gente a las 2, 3 de la mañana todavía está atenta. A las 5 de la mañana los que se levantan temprano. ¿Por qué a las 4? ¿Por qué a las 4? Algo pasa. Si ustedes le preguntan la estadística a un policía, ¿cuáles son las horas de robo en una casa? Te van a decir entre 3:30 y 4:30. O sea, a las 4. No queremos especular, pero bueno, así está. Insistimos, que haga su propia auditoría y que revise su propio proceso. Y el Partido del Trabajo tiene registro y estamos convencidos que lo vamos a mantener a pesar de estas inconsistencias del propio instituto. Buenas tardes, Adrián Capula de UNO TV. Todas estas inconsistencias que están viendo y ante la negativa del INE para llevar a cabo una auditoría, bueno, pues parece que la respuesta va a ser la misma. Van a ser gritos en el desierto de parte de los petistas. ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre si tienen todas estas inconsistencias? ¿Qué es lo que están planteando con esto? ¿Que hubo fraude en la elección? ¿Que el INE está convalidando este fraude? ¿Que está actuando por consigna? ¿Y quién estaría obligando al INE a actuar por consigna? Para ser más claros, porque las inconsistencias, los números, las estadísticas van a terminar en el mismo sentido en el INE, siendo nada más un eco, como les pasó con la negativa para que ustedes recuperaran estos 35,000, 37,000 votos. ¿Por qué no ser más claros? ¿Están hablando de un fraude? ¿Quién está detrás de este fraude? ¿El INE está actuando por consigna? Por favor. Lo que nosotros estamos mostrando es una realidad. Estamos mostrando hechos que son cuantificables, que son tangibles, que son producto de un análisis muy serio de cuáles son los datos públicos y privados que tiene el INE, y está arrojando resultados que nos llevan a entender que la elección no ha sido limpia ni ha sido transparente, que puede haber sesgos y que la autoridad está obligada a respetar la voluntad de los ciudadanos. La elección no es del INE ni es de los partidos políticos, es la elección del pueblo de México, de los ciudadanos que libre y voluntariamente decidieron asistir a emitir su voto y a votar por su candidato y partido de su preferencia. Y la autoridad está obligada, la autoridad electoral está obligada a cumplir con los principios rectores de la función electoral. Su función como organizador nacional de las elecciones lo lleva a mantener certeza, a mantener la equidad en la contienda, la independencia y todos los principios rectores de la función electoral. Y pensamos que en este momento, si hay cuestionamientos, los más preocupados por transparentar la elección deberían de ser los propios integrantes del Consejo General. Y desde luego estamos nosotros como partido en nuestro derecho, ¿verdad?, de seguir llamando la atención de la ciudadanía, del pueblo de México, que algo está pasando en el INE. Fue decisión del presidente del Consejo ante el reclamo de los partidos de ordenar una auditoría a los sistemas informáticos del INE, y hasta este momento no hay absolutamente ninguna respuesta satisfactoria a la ciudadanía, a los partidos y en general al pueblo de México. Entonces yo creo que eso es lo que estamos mostrando, eso es lo que estamos evidenciando, y nosotros exigimos, ¿verdad?, que estos argumentos sean tomados en cuenta a la hora de, desde luego, de definir situaciones que afecten a los partidos,
pues el criterio de la certeza, de la legalidad y de la objetividad deben de estar presentes. Si no están presentes, entonces hay sesgo definitivamente. Vuelvo a insistir, o sea, estamos evidenciando que hay dos sistemas informáticos. Como no se han concluido hasta este momento los cómputos ni hay sentencia del tribunal, nosotros estamos apelando precisamente a las instancias del tribunal, a las salas regionales y en su momento a la sala superior para hacer valer estos argumentos y la afectación que estamos nosotros sufriendo. Cuando eso termine, entonces señalamos que hasta la etapa que va hasta ahorita hay inconsistencias, hay situaciones no claras y exigimos que se transparente y se informe debidamente a la ciudadanía. El proceso electoral no ha concluido, concluye con la sentencia del tribunal, esperemos que sea en los tiempos que establece la ley y que el Partido del Trabajo obviamente pues conserve su registro. Don Pedro, David Estrada de Reforma, primero hablan de los 37,000 votos perdidos, ahora dicen que hay una inconsistencia de 15,000 votos entre un sistema y otro, pero lo que también es cierto es que las actas distritales tienen datos, ¿no? ¿Qué dicen estas actas? ¿Qué les dicen a ustedes estos números? ¿Coinciden con la cifra que está hasta ahora? ¿Y por qué no darle el peso que tienen las actas distritales donde firman los representantes de los partidos? Y la otra pregunta es, han mencionado ya el tema del interventor, saber si ya llegó, cuándo tomó control de las cuentas, y cómo están pudiendo gastar los recursos para la elección de Chiapas, que es en 2 semanas. Gracias. Estamos claros de que en la mente de todos ustedes pasa por decir que si se está actuando por consigna. Nosotros no queremos abonar a la descalificación del INE, que de por sí mismo se descalifica. No queremos abonar, porque sería regresar, o sería en vano lo que pasó en el 88, sería en vano lo que pasó en el 2000, sería en vano lo que pasó en el 2006 y sería en vano lo que pasó en el 2012. No queremos abonar a ello, no queremos abonar a ello, pero sí está claro que por algún momento sí pasa a nuestra mente que pueden estar actuando por consigna. Pero eso lo vamos a saber, como bien dice nuestro representante, hasta que termine todo este proceso. Tenemos una cantidad, contestando tu pregunta, tenemos una cantidad muy grande de actas de nuestros representantes que no coinciden con las del instituto, que son producto de la materia de las impugnaciones que tenemos. Tenemos impugnados poco más de 100 distritos de todo el país y estamos esperando que el tribunal proceda en ese sentido de darnos la razón y que se puedan abrir esos paquetes y se pueda llevar a cabo un reconteo que ordene el tribunal. Nosotros tenemos 2 instancias. Una, que el instituto limpie su propio proceso a través de esta auditoría. Y 2, que el tribunal nos dé la razón producto de esta cantidad tan grande de inconsistencias que nosotros ya las sometimos a los tribunales y que están en las 5 salas regionales del país. Y que una vez que estén subsanadas allí, pues ya tendríamos otro momento. Estamos hablando de una semana más o 15 días donde el tribunal estaría dando este camino. Nosotros estamos procediendo en la área política a través de nuestra representación, insistiendo en la limpieza de la elección. Y en nuestra área jurídica, a través de los tribunales, con la documentación que tenemos a nuestro alcance, que te repito es una cantidad significativa, y estamos esperando que el tribunal nos resuelva en consecuencia. Estamos también insistiendo a que se audite el sistema de cómputo a raíz de que el propio Instituto Nacional Electoral ha aceptado que hay inconsistencias, ha aceptado públicamente que hay inconsistencias, que hay irregularidades, y en una primera instancia explica que son errores de captura. Situación más grave, ¿verdad? Para que esa situación de hacer una auditoría al sistema del INE, no nada más por parte del INE, sino externa, para que este tema quede debidamente clarificado, porque ya ellos aceptaron estas inconsistencias, aceptaron estos errores, aceptaron situaciones de errores que ellos atribuyen a errores de captura y que no están dando certeza
no se está cumpliendo con el principio de certeza, no está cumpliendo con el principio de equidad, no está cumpliendo con el principio de imparcialidad, no han dado una respuesta específica al porqué, de manera satisfactoria, el porqué la caída del sistema, cómo explican ellos los cambios de números de un momento a otro, y esa situación es grave porque también puede permitir una duda fundada de que podemos encontrarnos ante fraudes cibernéticos que la población puede lamentar. Y lo que es más grave es que esto pueda apuntar a prefigurar un sistema de irregularidades de cara al proceso electoral de 2018. En relación al interventor, los compañeros responsables de finanzas, de contabilidad, de las áreas administrativas, están en contacto con esta persona, se está trabajando con normalidad, entiendo que ha habido reuniones de trabajo y pues ese tema está en marcha, pues. Hace unos días. Pues les agradecemos, miren, este documento que acabo de leer, junto con el otro documento que leyó el diputado Oscar González y otros anexos, vamos a entregarles un ejemplar a cada uno donde plasmamos por escrito estas consideraciones. Gracias por su atención. Compañeros, de alguien se cayó una cartera, no sé de quién es. Ah. Optimistas palabras del presidente, simplemente enfrentándolas con la ya tan mencionada realidad. En el tema de pobreza y alimentación, según el Coneval, en el periodo de 2008 a 2010 se incrementó el número de mexicanos en pobreza a razón de 3.2 millones de personas, lo que significa 4.383 personas al día, es decir, que si de algo tiene capacidad este país es de producir pobres en razón de 182.6 por hora. Adicionalmente a tan honrosa contribución a la línea de pobreza, este gobierno ha logrado incrementar en 38,000 personas los mexicanos en pobreza extrema. Y este dato, compañeros diputados que están distraídos en los pasillos y en la parte de atrás, merece cuando menos su más mínima atención. Cada día, 52 mexicanos se suman a las filas de aquellos que se ven en la necesidad de subsistir con menos de $1, con menos de 12.99 pesos diarios. Estos mexicanos en muchas ocasiones son el único sostén económico de su familia. Pregúntense, compañeros diputados, ¿cómo se vive con 12.99 pesos diarios? ¿Cómo mantienes tu dignidad y tu libertad cuando no puedes alimentarte ni alimentar a tu familia? Con 13 pesos diarios que apenas nos comprarían en muchos estados 1 kilo de tortilla y en otros como el mío, ni siquiera ese. ¿Cómo puede este ciudadano creer en las cifras y en este libro azul y en el discurso de este gobierno? ¿Cómo puede analizar glosas o pedir cuentas al presidente o
o a los diputados si ni siquiera tiene recursos para llevarse un taco a la boca. El presidente del empleo, según datos oficiales de la Secretaría del Trabajo, se quedó solo en un mal eslogan de campaña, como se ha dicho muchas veces en esta tribuna. La tasa de desocupación ha aumentado en un 79% en el periodo de 2007 a 2012. Esto implica, y otra vez pongamos atención a este dato, que 2.5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo solamente en el periodo de abril a junio de este año. 2.5 millones de mexicanos. La única actividad que representó una opción real de empleo fue el crimen organizado, que sedujo 65,000 jóvenes a sus filas, de los cuales la mayoría ya casi han muerto. En el tema educativo seré breve y lo resumiré de la siguiente manera. Del total de los ciudadanos mexicanos, 32.9 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas o analfabetas funcionales, lo cual los pone en completa desventaja, no solamente en este país, sino frente al mundo. Según el padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, la violencia se da como un resultado de la contraviolencia, es decir, por una réplica a la violencia del otro. En este caso, la violencia que ha aplicado el gobierno a la ciudadanía. Está comprobado que la mala política social de los últimos 12 años y la falta de proyecto de nación tienen un claro efecto en la ciudadanía, que para muchos de nosotros en los estados fronterizos se ha vuelto el pan nuestro de cada día, la violencia. Datos del INEGI, de los que se pueden consultar, porque no todos se pueden consultar, muestran que del año 2006 al año 2010 los homicidios violentos incrementaron en un 219%, lo que significaba que amanecíamos todos los días con 104 muertos diarios. Los últimos datos, desgraciadamente, no los conocemos a ciencia cierta, pues el gobierno en este tema se ha convertido en el propio verdugo de la sociedad. Pareciera que en este tema la administración tiene miedo de sus acciones, pues como diría también el padre del existencialismo, a los verdugos se les reconoce siempre, tienen la cara de miedo. Y la opacidad no es nada más que un ejemplo del miedo. Entonces, pues reflexionemos en las palabras de Calderón. ¿Realmente hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país? ¿Hemos disminuido la desigualdad y satisfecho las necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud y de seguridad de los